Hola, buenos días. Es un gusto para mí nuevamente estar junto a ustedes compartiendo un tema tan interesante como la inclusión educativa. Y desde el tema que veníamos conversando la semana pasada, que fue la tartamudez, seguimos pensando en ella, pensando en cómo construimos un mundo que entiende la tartamudez y cómo no comenzar desde el ámbito escolar. Ustedes ya saben que yo me dedico a trabajar con niños y jóvenes que tartamudean desde hace poco más de 30 años, que si bien mi formación como fonoaudióloga me habilitaba a trabajar con este tema, no era lo que sabíamos los fonoaudiólogos, porque en realidad hace 30 años no se sabía tanto de tartamudez como se fue sabiendo cada vez más, y las investigaciones nos han demostrado algo tan simple como que la persona que tartamudea no es que lo hace porque tiene un trauma, como hablábamos la vez pasada. Y en este camino yo he aprendido no solo de lo que estudio, tal cual ustedes, cada uno en su profesión, siente que el camino se ve enriquecido y eh, acompañado en el saber por lo que nos traen las personas que tartamudean. Entonces, en este punto, en la experiencia, a mí me encanta poder nombrar, traigo ejemplos, porque no hay mejor forma de aprender que de los grandes especialistas en tartamudez, que son las personas que tartamudean. Por eso yo comienzo siempre con algo que nos pueda compartir algún paciente, algún niño, de tantos que pasan. Y se me ocurre decirle el otro día a Felipe: ¿vos sabías que yo tengo que darle unas clases a unos docentes? ¿Qué te parece que es importante que los maestros tienen que saber? Y Felipe, que tiene 11 años, dice: los maestros deberían saber que no me tienen que decir tranquilo, porque no estoy nervioso al tartamudear. Y esto lo hablamos el otro día. Y ustedes saben que yo con los docentes de Felipe ya hablé, pero es natural. Entonces acá vamos a tomar lo que naturalmente a uno le sale, que es decir tranquilo. Y tenemos que seguir trabajando en nosotros. Yo cuando trabajo con fonoaudiólogas hablo de las propias habilidades terapéuticas, y ustedes trabajan las propias habilidades como docentes, que es qué es lo que a mí me pasa con esto. Dice Felipe: cuando estoy dando un oral y tartamudeo, no estoy nervioso, o no es que no me acuerdo, solo estoy tartamudeando. Y esto me encantó. ¿Se acuerdan que decíamos que en la comunicación siempre es entre dos? Entonces yo voy a ver la cara del otro. Y, y si yo veo que el otro se está poniendo nervioso porque me estoy trabando, por supuesto, yo ya estoy pensando en que hay algo que tengo que modificar, y ahí está el problema. Entonces, para empezar, ¿qué es lo que nos dice un niño que acepta que tartamudea? Y además les cuento que en este camino, entonces voy a pensar en Felipe, desde que empezó a trabajar con 9 años y medio, o un poquito más, ya casi cumpliendo 10 años, él toda la vida había hecho un tratamiento psicológico. Pero ahí, cuando él empezó a entender a los casi 10 años en su tratamiento fonoaudiológico, ¿qué es lo que le pasa? Que no es nada malo tartamudear, es una característica. ¿Saben qué es lo que empieza a pasar? Felipe empieza a hablar más fácil y más cómodo, aunque también tartamudee, ¿sí? No es que se dejó de tartamudear, pero sí ya sabe todo lo que tiene para decir y acepta que hay distintas formas,
Sí, que hay formas que son más fáciles y formas más difíciles. Entonces, ya habíamos hablado de qué es la tartamudez y sabemos que impacta significativamente la calidad de vida comunicativa de cualquier persona que lo experimente. Y cuando yo pongo, especialmente en contextos escolares, donde el habla es clave para el aprendizaje y la interacción social. ¿Por qué en los contextos escolares es tan importante? Porque es lo que me marca para la vida. Porque todos los niños recuerdan cuando la primera vez que le hicieron alguna observación al respecto. Casualmente, y vuelvo a traer a otro niño, un joven, bueno, un chico de 15 años, dice Francisco, yo me di cuenta que tartamudeaban cuando en sexto grado la maestra me dijo, no te pongas nervioso. Ahí él lo registra. Los papás dicen, no, empezó mucho antes. Pero para nosotros era como una forma de él. O sea que la observación de un otro, que su maestra se lo dijera delante de todos, a él lo hizo darse cuenta de que había algo que no estaba bien visto, cuando para él no era incómodo. Y ahí empieza un camino de retracción. Él empezó a hablar menos. Entonces hoy vamos a ir pensando en cuantos Felipe, Francisco, Sofía, que piensan que no pueden porque les marcamos que hay algo que tendrían que corregir. Entonces, comprender este impacto permite al docente ser aliado fundamental en el desarrollo integral de sus alumnos. ¿Qué es ser aliado? Esto vamos a ir comprendiendo. Entonces, recordemos que este trastorno de la fluidez de inicio en la infancia, que se lo conoce como tartamudez, es la alteración persistente de la fluidez normal. Hay una alteración, ya no es la fluidez que nosotros podemos tener, sino que el patrón temporal del habla no es apropiado. ¿Sí? Esta es la descripción que decíamos del DSM-5, ¿sí? De la Asociación de Psiquiatría Americana. Sabemos entonces que la causa es neurobiológica, que hay factores de riesgo, como los antecedentes familiares que van a influir, y que cuando esto dura más de entre 6 y 12 meses y no se restablece, no vuelve a la fluidez, estamos hablando de persistencia, ¿sí? Sabemos que la incidencia es que esto afecta aproximadamente al 5% de niños en algún momento de su desarrollo, que ese 5% no va a persistir en la tartamudez, sino el 1% es el que sigue tartamudeando, o sea que la prevalencia es del 1%. Cuando hablamos de esta incidencia sabemos, y no sabemos bien por qué algunos pueden restablecer fácilmente y tiene que ver con componentes de lo que habíamos hablado de capacidades que traigo para este desarrollo de la fluidez, más la influencia que tiene el medio. Entonces recuerden que habíamos hablado que hay unas determinadas habilidades que se desarrollan que un niño va desarrollando para poder hablar fácil y cómodo. Esas habilidades o capacidades eran las habilidades motrices, lingüísticas, cognitivas y una madurez socioemocional. Y a la vez hay un medio que determina alguna presión o demanda del medio, que desde lo motriz es la velocidad y los ritmos vertiginosos con los que a veces estamos y también la cantidad de preguntas, que sería la demanda lingüística y cognitiva, y desde lo socioemocional también vivencias de estrés comunicativo, que a un chico que trae poca habilidad, que esto sería lo heredado, más la suma de un estrés comunicativo o demandas comunicativas, podrían generar en el tiempo una tartamudez.
Solo la condición de herencia no es que determina que una persona va a tartamudear. Solo la situación de estrés tampoco, de estrés comunicativo. Es la sumatoria de la menor habilidad que traigo más la carga de estrés social y familiar. Esto es interesante y se los cuento porque eh, hoy en día se ve desde eh, la clasificación internacional de funcionamiento. Se llaman también de discapacidad y la salud, pero es del funcionamiento, como hoy sabemos que esto es neurobiológico, se habla de la experiencia de tartamudear. Y acá se explica muy bien cuando hablamos de una presunta etiología, ¿sí? Que esto que yo decía, los factores eh, causales no clasificados, pero son, no se sabe cuáles son, pero no se sabe cuáles son, que sería cuál es el gen que determina, pero sí sabemos que hay una predisposición. Pero en la experiencia sería que esta diferencia en el habla puede que serían como los síntomas primarios, las repeticiones, la repetición de palabras, repeticiones de frases, los bloqueos, toda esa sensación de estar atascado y de perder el control, no solamente queda en esa sensación, sino que empiezan a aparecer pensamientos, sentimientos y emociones referidas a esto. Y esto nos lleva a una implicancia social de limitación o restricción en la participación, ¿sí? Entonces, como factores ambientales vamos a pensar cuáles son las reacciones y actitudes de los oyentes, de otras personas, el estigma que tiene esto, ¿sí? El estigma que hay con la tartamudez. Y el autoestigma, cuando una persona piensa, ¿por qué tartamudeo yo no lo voy a poder hacer? Entonces, la tartamudez impacta significativamente la calidad de vida comunicativa de los niños que la experimentan. Y yo decía antes, especialmente en contextos escolares, y esto va a ser lo que nosotros tenemos que trabajar, qué es lo que vamos a hacer para que un niño pueda desarrollar bienestar comunicativo en el aula. Una fonoaudióloga de la Universidad de Colombia dice que el bienestar comunicativo es sentirnos bien como comunicadores, experimentar condiciones de felicidad que acompañan a un acto comunicativo. Y este nivel de felicidad o de satisfacción, voy a decir yo, cuando un niño termina de dar una lección y piensa, tartamudeé mucho, no estuvo tan atento a lo que pudo decir. Y yo les cuento, y ahí traemos la experiencia, que cuando un chico preparó su lección, su clase especial, y me cuenta, y hemos trabajado para ver cómo iba a ser esa presentación, cómo le iba a dar. Por supuesto que hay herramientas que los fonoaudiólogos les damos para que pueda salir más fácil, pero saber que hay veces que no se pueden usar, pero es importante que yo pueda transmitir todo lo que deseaba transmitir. Un chico cuando llega y yo le digo, ¿cómo te fue el otro día en la clase? La primera frase es, tartamudeé mucho o no tartamudeé tanto. ¿Y qué es lo que yo digo? Bien, qué bueno, ¿no? Que me contas esto, pero a mí me interesa saber cómo te fue en la clase. ¿Pudiste decir todo lo que querías? Y no, hubiese querido decir más, pero pensé que me iba a trabar mucho, entonces dije menos. Entonces yo me pongo en el lugar del docente. ¿El docente pudo ver todo lo que ese chico preparó? No, porque priorizamos
a veces los papás, los chicos, es cómo va a salir. Un día en el hospital, una mamá llegó a un grupo, chicos que trabajaban en un grupo, y la mamá llegó y me dijo, María Marta, me vas a matar por lo que hice. Yo le dije, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó? Y me dijo, Germán llegó muy contento de dar la clase especial y yo le dije, ¿tartamudeaste mucho? Y Germán dijo, ¿qué importa, mamá? Me fue bárbaro, me saqué 10. Y es esto, ¿no? ¿Dónde ponemos el foco? Entonces, para poder experimentar esta condición de felicidad y satisfacción, no voy a tener que estar atento a cuánto me trabo, porque la persona que tartamudea se traba al hablar, como también a veces se traba cualquier otra persona en situación de estrés, ¿no es cierto? Entonces, cuando pensamos cómo es la habilidad comunicativa en los niños que tartamudean, y en esta imagen ilustra la sensación que tienen los chicos que se sienten que son los únicos que les pasa esto. A nadie más que a mí me pasa. Y entonces me empiezo a aislar. ¿Y cómo lo hago? Abandonando el mensaje. Hay veces que quiero decir algo y siento que me voy a trabar y no lo digo. O cambio el mensaje, lo que quería decir. Y esto me pasa mucho. Que digo, vos me querías decir eso. No, 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 pero sentí que me iba a trabar. ¿Sí? Cambian las palabras utilizando sinónimos, desvían la mirada, participan menos o no participan en clase, hablan poco o lo justo, no inician un diálogo, evitan hablar por teléfono. Bueno, esto es algo que hoy en día se hace menos, ¿no? Pero eh, yo lo pienso siempre como en chicos más grandes, cuando hay veces que hay que hacer algo telefónicamente y no se animan. Y todo esto es por miedo, miedo, que es miedo a tartamudear, pero que es miedo también a lo que el otro pueda pensar, miedo a cómo va a quedar frente al otro, miedo a lo que el otro le pueda decir, miedo a que no le entiendan. Entonces es muy difícil construir bienestar comunicativo con todo este miedo. Y entonces lo que vemos, y así gira todo el tiempo entre nosotros, la palabra evitar. ¿Por qué? Porque empiezan a evitar muchas situaciones y hay unos autores que hablan mucho de esto y dicen que es cualquier conducta utilizada por una persona para prevenir la tartamudez, cuando esto se le anticipa. Entonces hacen algo para evitarlo, a tal punto ese algo que puede ser una huida, salir del lugar. Un chico que entró a la universidad y el profesor dice, bueno, ahora se van a tener que presentar, primer día de clase. Y él, cuando pasa esto, empezó a toser y se fue de la clase. Y no volvió. Y dijo, no voy a estudiar más esto, porque hay que hablar. Entonces, ¿cuántas cosas evito? Y todo lo que trabajamos es para que un chico lo evite y pueda atravesar. Y en el atravesar, para poder atravesar y para poder seguir pensando en que somos quienes vamos a construir un mundo que entiende la tartamudez, tenemos que pensar cuántas barreras hay a veces, ¿sí? Porque cuando pensamos en inclusión, ya sabemos, bueno, en todas las escuelas va a haber rampas para quien no tenga movilidad,
vamos a pensar en qué es lo que necesita un niño que tiene una determinada discapacidad. La tartamudez no es una discapacidad, pero es una dificultad que puede encontrar muchas barreras. Sí. Y esto va a ser el grado de severidad. El grado de severidad no es cuánto tartamudea la persona, sino es la frecuencia, no es esa frecuencia que sería el cuánto, sino cómo enfrentan, ajustan y reaccionan a los problemas y situaciones que se les presentan. Problema, situación. Situación que acabo de contar cuando ese chico tose para irse de la clase. Reacciona a una situación. Digo, no estudié para no pasar. Entonces, ese chico que tal vez no tartamudee tanto, pero no se anima a enfrentar esa situación, para nosotros es más severo, y a su grado de severidad es más severo que un chico que tiene mucha frecuencia de aparición de su tartamudez, y en lo que nosotros hacemos que sería la escala de severidad que se llama la SSI-4, que es la que mide la cantidad de disfluencias y el tipo, porque es el patrón de tartamudeo, que a veces son patrones de tartamudeo que uno dice es muy severo. Sin embargo, tienen unas capacidades comunicativas y sociales que otros chicos que tartamudean menos no lo tienen, ¿sí? Esto lo dice Edward Contour. Entonces vamos a pensar desde esa multidimensión que hablamos en la otra clase, el mapa de conciencia que decimos para dónde tenemos que ir en el tratamiento. El niño que tartamudea siempre va a estar en el centro, y ahí esa flecha, nosotros sacamos de ahí la flecha y decimos, ¿y vos qué querés? ¿Qué es lo que querrías? Entonces nosotros empezamos a construir ese camino que lo va a llevar a donde él desea. Y a mí me gustaría animarme a hablar en clase, dice un chico. Y a mí me gustaría poder tener nuevos amigos. Bueno, todo eso que él desea, que va más allá del dejar de tartamudear. Entonces, desde la dimensión del control motor, vamos a revisarla, otra vez decíamos, es lo que siento. Sí, siento fuerza en la garganta, siento que las palabras se me traban en la lengua, siento tensión en la lengua. Desde la dimensión cognitiva es ese pensamiento que a veces es hablo mal, no puedo leer en clase. Entonces, como me pasa esto, desde la dimensión lingüística cambio algunas palabras y por otras parecidas, pero no es real la que yo quería. Me cuesta, desde lo social me cuesta hablar delante de todos en clase, desde lo emocional me da vergüenza hablar, miedo a trabarme. Todas estas dimensiones van a estar circulando, y todo esto es lo que es la experiencia de tartamudear. Y nosotros vemos que entonces, como planteó Joseph Sheehan, si alguien lee algo del iceberg en la tartamudez, él planteaba que la tartamudez era un iceberg y que lo que vemos es cómo tartamudea es la punta del iceberg, pero por debajo, que es lo más grande, es todas esas emociones y esos pensamientos que no posibilitan que la persona pueda mostrar quién realmente es. Entonces, hoy vamos a hablar de algo que también es muy importante, y hoy se habla mucho de derribar mitos acerca de la tartamudez, que ha estado siempre rodeada de mitos, creencias, y solamente se radican a través de la difusión. Y al derribar los mitos, se va a derribar un estigma social que acompaña a esta forma distinta de hablar. Siempre la persona que tartamudea, y acá en esta imagen es como que queda del otro lado también, es como en el autoestigma. No voy a poder, ¿sí? Y hoy en día los
jóvenes pueden empezar a hablar un poco más de esto, pueden contárselo a sus compañeros. Se estimula y nosotros en edad escolar estimulamos para que los chicos puedan hablar con sus compañeros y decirles, yo tartamudeo y solo necesito que me den más tiempo. Y un compañero le dice, pero ¿por qué te pasa? Y porque me pasa, ¿sí? Porque es algo que me pasa. Necesito que me den más tiempo. A veces tartamudeo mucho, a veces tartamudeo poco. Y cuando uno empieza a conocer más de lo que es, más fácil es, no solo para la persona que tartamudea, sino para nosotros. Y en la clase más fácil es para el docente, porque se puede hablar de esto. Eh, entonces, hablando de todo lo que veníamos hablando, podemos desmentir los siguientes mitos que alguna vez habrán escuchado. Entonces, sabemos que no se causa la tartamudez, ¿sí? Porque los papás dicen a veces, fue comenzar el colegio y empezaron las repeticiones. Para mí fue algo del colegio. O empezó, tuvo un susto y ahora tartamudea. Los primeros bloqueos comenzaron cuando nos separamos. Pueden ser factores que desencadenan, pero como es el segundo mito, vamos a pensar, no es algo psicológico, no son más nerviosos, no son más tímidos, sino que la tartamudez me lleva a hablar menos. Yo les conté en la otra clase cuando una vez una chica Florencia me dijo, yo estoy harta de que crean que soy tímida. Yo no soy tímida, pero no me animo a tartamudear. Ni la persona que tartamudea es menos inteligente y le cuesta estudiar. Tampoco la tartamudez genera dificultades en la escritura, que esto se ha estudiado mucho y me lo preguntan mucho. No, no hay que tranquilizarlos ni ayudarlos a terminar de hablar. No todos tartamudean igual. Y esto también. Saben que yo les mostré la otra vez que hay distintas formas de tartamudear. Y hay en algunas personas que llegan los papás y dicen, "No, mi hijo no tartamudea. Le cuesta arrancar o interrumpe la frase con una pausa. Y eso es tartamudez en grado severo. Cuando alguien empieza con alguna tensión y experimenta esta sensación de tensión o de pérdida de control. Por supuesto, parece que se tartamudea más cua- cuando estoy repitiendo, ¿sí? Pero es la diferencia que hay entre unos y otros, pero no es que se tartamudee más o menos. Al oído pareciera que está tartamudeando más quién, 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 quién está haciendo esto. Pero fíjense qué es lo que sucede en lo social si una persona, para no mostrar que tartamudea, empuja hasta que sale. ¿Qué pasa si yo atiendo el teléfono y escucho que alguien dice, oh, 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 hola, ¿podría hablar con María Marta? Sí, soy yo, diría. ¿Qué pasa si yo levanto el tubo y digo hola? Corto. Si yo no escucho nada, porque detrás hay un bloqueo, corto. Entonces, muchos cuentan cómo tuvieron que cambiar, porque hasta por razones laborales, o yo estoy pensando, ¿no?, en adultos o jóvenes adultos que tienen que hablar por teléfono o tienen que hacer una llamada y que más de una vez les han cortado, ¿no? Y esto es algo importante, saber qué es lo que yo tengo que hacer para no evitar. Vuelve la palabra evitar. No se contagia. Un montón de mamás en edad de preescolar dicen, empezó a tartamudear porque tiene un compañerito que tartamudea.
no se contagia. Es una forma muy difícil de contagiar, de copiar, digamos, no de contagiar, de copiar. No se contagia, no se copia, ¿sí? Es muy difícil porque digo, hay veces que hay papás que tartamudean y sus hijos no tartamudean. Uno de los aspectos más frustrantes sobre la tartamudez es que es un desorden que varía, y como varía, las personas no saben qué es lo que les pasa. ¿Por qué? Hay días que se levantan y tartamudean más y hay otros que no. Entonces, la persona va a sentir, y los papás se van a sentir desorientados porque dicen, hoy no tartamudeo tanto. Y hay días que tartamudea mucho. Y esta es porque es una condición muy variable y compleja. Por eso a veces no es entendida y se cree que es, viste que si pones más esfuerzo vas a hablar mejor, ¿sí? Hay como una sensación de que habla mal, entre comillas, o tartamudea porque no está haciendo todo para hablar mejor. Y esto provoca que muchas personas crean en estos mitos respecto de la tartamudez. Una de las causas es esta variabilidad. ¿Se acuerdan que yo les expliqué la otra vez cuánta influencia tiene el aspecto cognitivo, que yo esté pensando en que voy a tartamudear o que me van a mirar mal y eso me hace sentir incómoda porque se activan otros centros que son del sistema límbico y la amígdala están marcando como que hay un riesgo de que suceda algo y hay menos dominancia en el área prefrontal izquierda. Entonces es bastante difícil de comprender. ¿Por qué? Por esta variabilidad, porque el lenguaje tiene esto, que no es algo que se ve como decir yo no veo bien y bueno, ven que no veo bien y necesito mis anteojos siempre. ¿Sí? La persona que tartamudea siempre necesita que le den tiempo, que no la corrijan, que no la apuren, que se pueda hablar de la tartamudez, pero también sabe que no siempre va a ser igual. Entonces, aunque hay días que yo vea que tartamudea menos, yo tengo que tener esa misma actitud. Y hay creencias que tienen las personas que tartamudean. Entonces vamos a ver cuáles son esas creencias. Y una es, voy a superar mi tartamudez. Y esa es la primera pregunta que les hacemos. ¿Y qué es superarla? Que es lo mismo que cuando los papás vienen y dicen, yo creo que esto se va a curar de esto. Y la primera frase es, ¿qué es curar para ustedes? Porque esto no es una enfermedad, entonces no es curar. ¿Qué sería curar? Y entonces dicen los papás, y bueno, a ver, que se anime más, que esto no lo detenga en la vida, que pueda ser quien quiere. Ah, entonces todo eso sí. ¿Sí? Entonces superar la tartamudez no va a querer decir dejar absolutamente y al 100% de tartamudear. Por supuesto, se aumenta muchísimo la fluidez y se trabaja para aumentar facilidad y comodidad, pero no se trabaja para dejar de, porque no es algo que se saca. Pero hay mucha gente que siente que después ya la tartamudez no es un obstáculo y hablan mucho. ¿Sí? Tengo cantidades de casos para contar, ¿no? Y tantas cosas para decir. Otra creencia es, estoy solo, yo soy el único que tartamudea. Llegan siempre con esa sensación. Cuando empiezan a encontrar a otros, y nosotros al poder trabajar en grupos, esto del poder trabajar en grupos es maravilloso, porque empiezo a ver que al otro le pasa exactamente lo mismo que a mí. Pero además me ayuda a desensibilizar, porque saben que la persona que tartamudea a veces también le cuesta esperar al otro, le cuesta escuchar que tartamudee, a veces también completa la frase y cree que lo está ayudando, porque es lo que ha vivido, es lo que experimentó. Entonces,
Esto es algo que también, ¿no? Ayuda y aliviana, saber que no soy el único. Esta es otra creencia, tartamudeo porque soy una persona nerviosa y era un poco lo que decíamos, si siempre me dicen tranquilo, es lo que pienso. La tartamudez es mi culpa y a veces esa culpa es porque los papás a veces dicen, ¿viste que cuando hablas lento y te das tu tiempo no tartamudeas? ¿O viste que me lo dijiste de nuevo? Hay papás que dicen, ¿cómo? Se hacen los que no entendieron para que lo vuelva a decir. Cuando lo vuelve a decir, no tartamudea. ¿Por qué? Tiene una razón, porque eso ya fue ejecutado y planificado anteriormente. Entonces, la segunda vez es más fácil, porque ya fue planificado. No estoy tratando lo suficiente este tema, es como yo tendría que trabajar más, ¿sí? Practicar más, no depende de esto. Otra y creencia es que tengo que esconder mi tartamudez, sí, que no se note, que no se note. Hay veces que chicos que tartamudean mucho y hacen todo esto para evitarlo, me dicen, me parece que no se dieron cuenta que tartamudeo. Y yo estoy segura que sí se dieron cuenta, pero no hubo ninguna reacción y tuvo una buena aceptación, porque es muy difícil ocultarlo. Tendría que no decir casi nada. Hay otra creencia que es que tengo que hablar sin tartamudear. No debo hablar de la tartamudez. Piensan que si lo nombro, peor es. Y los papás también. Y yo les decía la otra vez que a veces los papás creen que es mejor no contárselo a los maestros, porque van a ser estigmatizados. Y es todo lo contrario. Nos están ayudando a que los maestros sepan y el maestro sea quien colabora y es el aliado de ese chico para que sepa que no pasa nada con la tartamudez. La tartamudez me atrasará en la vida, yo no voy a poder seguir esta carrera, los que tartamudean no son exitosos, y estas ideas, ¿no? Y yo no voy a poder hacer esta carrera. Y hoy traje algo para compartirles que voy a leer después de una ex paciente del hospital de niños, Sophie, que tenía 9 años cuando empezó, que su papá también tartamudea y bueno, y una familia linda que la fue acompañando. Y, y Sophie, cuando tenía 18 años, me fue a buscar para decirme, María Marta, yo quiero ser psicóloga, pero mi mamá me dice que yo no voy a poder porque tartamudeo y que mejor que trabaje con ella en el negocio. Y así no tengo dificultad. Y yo le dije, Sofi, ¿vos qué querés? ¿Qué es lo que más querés? Ser psicóloga. Sofi es psicóloga, tiene 38 años ahora, pero se recibió de psicóloga a los 24 o a los 23. Hizo la residencia en el hospital de niños y fue mi colega. Y ahora les voy a mostrar no fotos de Sofi, sino fotos que tomó Sofi, porque después Sofi, yo la invitaba a las reuniones de papás de chicos que tartamudean. Pero para Sofi no fue fácil esto, es verdad. Fue fácil en la facultad, sí, tomó otros trabajos, hizo un montón de cosas, pero hubo una barrera y la voy a contar ahora, ¿no? Cuando uno piensa en los otros de otro lado, los docentes, ella quiso ser cuando estaba antes de de dar el examen de residencia, empezó, no, después, ya había hecho todo, eh, ya con casi 28 años, se presenta para ser acompañante terapéutico de chiquitos que necesitaban tener maestra de apoyo. Y había pasado todo, y me dijo, la familia me aceptó, pero la directora de la escuela le dijo, ¿sabes qué, Sofía? Yo no creo que vos con tu tartamudez puedas acompañar a este chiquito. Fue un golpe muy duro para Sofi, pero
también la ayudó a comprender que no en todos lados se entiende, que tal vez le surgieron muchas ideas después, como si hablarlo, cómo hablarlo con esta señora, y bueno, a ver, es un desafío para todos, ¿no? Es pensar que, fíjense, ella tenía que incluir, ayudar a incluir, y ella no fue incluida. Eh, pero a pesar de esto, yo puedo decir, Sofía es plenamente exitosa. Los docentes interactúan diariamente con estudiantes que tartamudean, y entonces es crucial entender el impacto más allá de la dificultad del habla para ofrecer un apoyo efectivo e informado. ¿Sí? Después de lo que acabo de contar de Sofi, todo parece como más claro, ¿no? Socialmente, la comunicación es una herramienta esencial para crear vínculos. Los niños que tartamudean pueden enfrentar burlas o incomprensión por parte de sus compañeros, lo que afecta su autoestima y relaciones interpersonales. Los docentes juegan un rol clave en prevenir estas dinámicas, ¿sí? Y en la burla, la idea no es retar a los otros chicos, sino poder empezar a entender qué es lo que ellos pensaban. ¿Por qué se rieron cuando tartamudeaban? ¿Qué saben de tartamudear? Nada. Ay, mirá, no saben nada y tenemos todos que saber tanto. Tal vez Felipe nos pueda explicar. Y la fonoaudióloga, y ustedes conectarán con la fonoaudióloga, es la fonoaudióloga quien lo va a preparar a Felipe para poder explicar y a ustedes para poder hablar de esto, que no es qué horror cómo se rieron, sino que no sabían tampoco ellos, ¿no? Que hay veces que no saben que un chico va a tartamudear y parece que estaba hablando fluido y de repente pasó esto. Entonces es cómo vamos a trabajar y en ese rol para acompañar al chico que tartamudee, que no sea burlado. Y para esto, y yo decía cómo trabajar para que ese chico pueda hablar de esto, para eso tiene que aceptar, ¿sí? Aceptar que sí tartamudea, pero tiene tantas otras cosas. Aunque tartamudea, cuenta tan lindo. Es lo primero que les digo yo. Y saben que siempre hemos trabajado así. Cuando yo pienso en Sofía, que ahora tiene 38, que tenía 9, y en los grupos, y ahora voy a mostrar una foto, pienso, siempre uno les dice a los chicos, ¿qué es lo que más te gustaría hacer cuando seas grande? Para pensarse en lo que ellos quieran. Por eso no me sorprendió cuando Sofía dijo, yo quiero ser psicóloga, o Damián, yo quiero ser médico, o Germán, yo quiero ser docente. Bueno, esto porque es pensar y pensarse más allá de la tartamudez. Acepto que tartamudeo, pero ¿qué es lo que yo puedo? Entonces trabajamos para la posibilidad, ¿sí?, de un buen comunicador, que decíamos la otra vez. Y ahora la traigo a Sofía, porque Sofía escribió esto cuando tenía 23 o 22. Y esto surgió por un grupo, ¿sí? Lo voy a leer porque dice Sofía que fueron muchos años de escuchar a mí me hablas de corrido. Dale, decime. O quédate tranquila, no te pongas nerviosa. Toma aire, respira y habla. También recuerdo los universales. ¿Qué te pasa que te estás trabando? Estás trabándote más. ¿Y por qué no usas los principios fáciles, ese procedimiento que nosotros usamos? Como si fuera una aspirina que tomamos cuando nos duele la cabeza o el jarabe que nos dan para la tos. Pasé mucho tiempo yendo a una psicóloga. A los 4 años, ahí empezó su tratamiento psicológico, quien previo a hacerme durante algún tiempo nada más y nada menos que ejercicios con la boca le dijo a mis padres, la tartamudez de su hija no es psicológica.
Todas esas frases que he escuchado y lo que he vivido a lo largo de mi vida como difluente son consecuencia del desconocimiento generalizado que prevalece con respecto a la tartamudez en nuestra sociedad. Y hoy puedo comprender que es por ese desconocimiento que tuve tantos años este problema a las sombras. Si bien hacía tratamiento, lo negaba, ocultaba, sintiendo que nada peor me hubiera podido pasar en la vida, que nunca me iba a poder comunicar con el resto, lo que me llevó a una angustia disfrazada de negación. Habrá quienes me escucharon responder no cuando me preguntaban si era tartamuda. Otros a los que les respondía vengo de lo del médico, por no decir de la fonoaudióloga. También llegué a abandonar mi tratamiento fonoaudiológico algunos años porque, hoy lo puedo comprender, solo el hecho de reconocer que tartamudeaba me hacía llorar a escondidas, por supuesto. Acá sigue. Alguien se habrá enojado porque no podía poner en práctica los principios fáciles al hablar. No me salen, decía yo, y la que se enojaba era la mamá. A lo que hoy puedo responder, ¿cómo me van a salir si yo no tartamudeaba? ¿Cómo pretendía que yo aplique las técnicas para hablar cómoda si todavía no había podido liberar mis pensamientos? Si todavía mi tartamudez estaba acorralada entre los muros de mi mente. Liberar el pensamiento, de eso se trata. Cuando podamos decir, sí, yo me retrabo cuando hablo, y podamos reírnos, cuando al que nos diga, ¿por qué te estás trabando? Podamos responderle, porque soy tartamudo, qué novedad. O al que nos diga, relájate, decirle, vos te tenés que relajar. Y al que nos diga, aplica las técnicas, decirle, hoy la verdad no tengo ganas. Cuando podamos contarle a la gente qué es la tartamudez sin vergüenza, recién ahí podremos hablar más cómodos, usando los principios fáciles o no, porque hablar más cómodos no significa no trabarse como muchos creen, significa decir todo lo que tengo ganas en el momento que quiero, con técnicas o sin técnicas, sin que la mirada ajena nos inhiba, o mejor dicho, sin que nuestra mirada interna nos inhiba, porque no hay que olvidar que lo que creemos que los demás piensan de nosotros es simplemente lo que pensamos de nosotros mismos. Esto lo puede decir Sofía y nos lo trae como un regalo, es un regalo para todos. Y yo ahora pienso, esto lo escribió en un momento que fue para un grupo de jóvenes que pensaban que no iban a poder. Y es genial, ¿no? Poder escucharlo de parte de ella, lo que es la comodidad al hablar, lo que es construir una sociedad que pueda entender la tartamudez, pero para eso necesitamos entenderla también, entenderlo también la persona que tartamudea. Y estas son fotos que sacó Sofi. Esto es en el hospital, la que está en el medio, estoy yo ahí, esa la sacó Sofi. Era el día que uno de esos chiquitos dejaba de venir y porque ya había aprendido todo lo que había que aprender. Y desde 1995 hasta hoy seguimos trabajando en esos grupos, en el Hospital Gutiérrez, ahí abajo también es otra foto que sacó Sofi con las mamás, porque para Sofi era re importante poder transmitir y decirle a otros que se puede, y decirle a las madres que se puede, porque para ella fue tan importante que la mamá le dijera, vos no vas a poder estudiar, y ella pudo. Entonces decía, ¿cuántas mamás sentirán que sus hijos no van a poder? Y ella pudo transmitir eso.
La tartamudez no debe percibirse como una limitación, sino como una característica que requiere comprensión y adaptaciones. Sí, adaptaciones. Adaptaciones que son diferentes, que tienen que ver con lo comunicativo. Fíjense que son adaptaciones cuando la otra vez hablábamos de lectura, la lectura en voz alta, si es necesario o no. ¿Tienen que leer sí o sí? Tenemos que evaluar la lectura, tengo que hablarlo con cada uno. O sea que esta adapta, comprensión y adaptación va a ser de acuerdo a lo que necesita cada uno. Por eso es poder hablar y ser aliado con nuestros niños y niñas y poder decirles, ¿a vos qué te parecería más fácil? ¿Cómo es más cómodo? ¿Vos querés leer? Siempre los vamos a alentar para que puedan leer frente a otros, ¿sí? Pero todo depende cuánto necesita en cada momento. Entonces los docentes tienen el poder de transformar el aula en un espacio inclusivo donde cada niño se sienta valorado, desarrollando no solo habilidades académicas, sino también confianza y resiliencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo decía mostrar el apoyo. Generalmente es recomendable que usted hable con el alumno o la alumna en privado, pero no como algo, porque a veces me dicen, me llamaron como para decirme algo y a mí no me gusta así. Los chicos quieren como desde el decir, se puede tartamudear, no pasa nada si tartamudeas. Contame qué necesitas. Tenemos que escuchar, explicarle que su tartamudez no molesta y que uno quiere que hable para entender la forma, esto de cómo es, se siente, qué piensa, qué aprendió, qué le interesa. Poder hablar del tema para ayudarlo y que ellos tienen que saber que nosotros o que ustedes los maestros entienden de la tartamudez y la aceptan. No hay nada mejor que sentir eso. Un montón de veces me dicen, ¿vos sabías que me dijo que tiene a su hermano que tartamudea? Esto, ¿no? Como de sentir la verdadera comprensión. Mi maestro tiene a alguien que tartamudea y lo entiende. Mientras usted haga preguntas en clase, puede facilitar algunas cosas que ya las hablamos, pero inicialmente, hasta que se ajuste a la clase, hay que hacer solamente preguntas que puedan ser contestadas con pocas palabras. Si va a hacer preguntas a cada niño de la clase, procure que el alumno que tartamudea sea de los primeros en contestar, ya que la atención y preocupación se incrementarán mientras espera su turno. Indíquele a los alumnos que tendrán tanto tiempo como requieran para contestar sus preguntas, que usted está interesado en que se tomen su tiempo y piensen sus respuestas y no solo contesten rápidamente. Y esto de que se den su tiempo y piensen sus respuestas, porque muchas veces sienten esto, ¿se acuerdan que habíamos hablado del factor de mayor estrés es sentir que tengo poco tiempo? Y los chicos, y las personas que tartamudean perciben que tienen poco tiempo. Hay algo que nosotros trabajamos que se llama resistir a la presión de tiempo. ¿Qué pasa si yo hago una pausa antes de empezar? Esa pausa no es para pensar lo que quiero decir, porque yo sé qué es lo que quiero decir. Esa pausa me ayuda al planeamiento motriz, ¿sí? Es más que pensar. ¿Qué nos pasa a nosotros también cuando hay una pausa? Entonces, hay veces que hay un alumno que no es que no escuchó la pregunta, y hay veces uno la vuelve a decir, pero no es que no escuchó. Les cuento que hay una estrategia que usan muchos chicos y que no está buena, que cuando les hacen una pregunta dicen ¿qué? Para que su interlocutor la vuelva a preguntar.
Y eso a ellos les da tiempo, no tiempo para pensar, tiempo para planificar. Es muy difícil determinarlo cómo, pero es de planificación motriz. Más de una vez alguna mamá llega diciendo, para mí no escucha bien, porque siempre pregunta qué. Y cuando nosotros le decimos, ¿y vos te diste cuenta que decís qué? Sí, lo digo para darme tiempo. ¿Sí? O sea que esto es muy importante, saber que toman estrategias a veces los chicos que no son las adecuadas. Entonces, desde los docentes, tenemos que conceder tiempo y espacio para hablar. Entonces decíamos que a veces el niño que tartamudea no responde rápidamente, no porque no sepa, sino porque le resulta difícil comenzar a hablar. Nosotros tenemos que mirar a los ojos cuando habla, hacer las preguntas de a una por vez, escuchar lo que dice y no la forma en la cual está hablando. Estimularlo a que participe en actos escolares sin obligarlo, ¿sí? Y tampoco dar por supuesto lo hablamos la otra vez, a que él no lo va a querer hacer por su dificultad. No completar nunca su frase, ya que esto genera tristeza y disminuye la autoestima. No interrumpirlo cuando habla, ni dejar que interrumpa, y que en el aula se respeten los tiempos de habla, ¿sí? Hay Esto lo habíamos revisado la anterior vez, la otra clase, pero estas conductas comunicativas empeoran la tartamudez. Vamos a pensar. Hacerle varias preguntas a la vez. Hay veces que como no responden enseguida, uno reformula y vuelve a preguntar de otra manera o hace más preguntas o completarle las frases. Y esto genera frustración y disminuye la autoestima. Corregirlo cuando está hablando y tartamudea, o decirle para, vuelve a empezar, toma aire, habla más despacio. Mostrar impaciencia cuando habla, con gestos con la cara, ansiedad, o también fingir como que no pasa nada, porque no hay nada más importante que una mirada comprensiva, porque yo sé que está tartamudeando. Entonces hay una mirada comprensiva que sostiene la comunicación. Y eso es lo más importante para un niño en el aula. Yo les quiero agradecer muchísimo este espacio y el poder compartir con ustedes algo que nos ocupa tanto a las personas que nos dedicamos a la tartamudez, a las personas que tartamudean. Hay muchas personas que tartamudean y hoy ya trabajan en esto y en la difusión. Hay muchos de esos niños que han pasado por tratamientos y por el hospital de niños o por consultorios que no se imaginaban que iban a poder hablar tanto y elegir profesiones en las cuales tuvieran que hablar, trabajos en los cuales tienen que estar frente al público. Y esto nos está diciendo que hay una sociedad que está entendiendo cada vez más la tartamudez. Por empezar, las familias y los niños y personas que tartamudean ya saben qué es lo que es la tartamudez. Ahora necesitamos que todos los docentes y toda la sociedad sepa, como yo les conté y les vuelvo a recordar, el 22 de octubre es el Día Internacional de la Concientización de la Tartamudez. Ese día tenemos que saber de qué manera puedo tomar este tema. Sería maravilloso para nosotros en todas las escuelas. Bueno, muchísimas gracias y cualquier eh, duda que tengan, estoy acá. Gracias.